como en la nitidez de los contornos de las líneas de los personajes. En primer lugar, el color de la versión de Selectavision era más apagado, menos vivo, menos intenso y menos brillante que la copia en Blu-ray perteneciente tanto a Japón como a Estados Unidos. Por otro lado, el contorno de las líneas era menos nítido, las líneas tendían a estar más difuminadas en comparación con la copia japonesa o americana. Con lo cual, a raíz de esas pesquisas, adelante expuse que podría existir un problema en la edición de Selectavision de Yu Yu Hakusho y que podía existir este problema, que quizá la versión final tuviera los colores menos vivos, menos intensos y los contornos de las líneas menos nítidos. Pues bien, recientemente un usuario del foro Mundo DVD ha aportado unas capturas comparativas de la versión final de Selectavision y la versión japonesa. Y aquí están dichas capturas y dichas comparativas que os voy a mostrar ahora. Posteriormente dejaré dicho enlace en la caja de comentarios, mejor dicho, en la descripción del vídeo también, para que así aquellos usuarios que quieran comparar y comprobar por sí mismos las diferencias puedan hacerlo en cualquier momento, no solamente a través de este vídeo. Voy a ampliar a pantalla completa para que podáis ver mejor las diferencias. Como podéis ver ahora mismo en pantalla, esta es una captura de imagen correspondiente a la versión japonesa en Blu-ray de la serie. Y ahora, cuando traspase el puntero y lo ponga encima de la zona en negro, va a cambiar a la captura realizada de la versión de Selectavision y vais a ver las diferencias. Como veis, cuando pongo el puntero encima de la zona negra, cambia automáticamente a la versión española, como veis ahí encima que pone SPA BDMV, que significa que es la versión española del Blu-ray. Con lo cual aquí veis esta diferencia en el color. Si os fijáis claramente, el color es más apagado en la versión española que en la versión japonesa. Esto se evidencia muy bien sobre todo en las nubes. Si os fijáis, estas nubes de aquí tienden a tener un color más oscuro. Sin embargo, en la versión española están más clareadas. Aquí veis en la versión española cómo estas nubes están más clareadas y sin embargo cuando vamos a la versión japonesa, las nubes tienden a ser más oscuras. Lo mismo pasa si nos fijamos en el contorno de las líneas de los personajes. Mientras, por ejemplo, el personaje central de esta imagen es Kubawara, vemos que, por ejemplo, las líneas y los contornos de su cabeza están bien definidos. Sin embargo, si pasamos a la imagen española, vemos que están más difuminadas estas líneas. No es algo que sea dantesco o horripilante, pero sí se nota que las líneas están más difuminadas. Hay más ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos otra captura, en este caso, de cuando un paramédico está atendiendo al niño que salvó Yusuke en el primer episodio. Aquí vemos la captura japonesa y ahora vamos a ver la diferencia respecto a la captura directa del Blu-ray de Selectavision. Y es nuevamente que los colores son más apagados. Se pierde esa intensidad de los colores, se pierde esa viveza en los colores y se pierde esa brillantez en los colores. Los mismos son más apagados. Aquí vemos la diferencia. Fijaros, por ejemplo, en el pelo del niño. Mientras el pelo del niño está claramente de color marrón, de color castaño, en la versión japonesa, si lo comparamos luego con la versión española, es más apagado. Ya no es un color tan claro, ya no es un color tan vivo, ya no es tan marrón, es más apagado. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el casco del paramédico, mientras en la versión japonesa el contorno de la línea que rodea ese casco es nítida, en la versión española está más difuminada. Repito, no es que sea una diferencia totalmente drástica y abrumadora, pero sí que se aprecia que la línea está ligeramente más difuminada. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso que se nota bastante bien, porque aquí hay una predominancia de los colores oscuros. Si os fijáis, es una imagen donde hay mucho color oscuro, y aquí se apreciará perfectamente esa diferencia en los colores. Esta es la versión japonesa, y ahora si cambiamos a la española vais a ver la diferencia. El color se clarea. Es que fijaros, aquí se nota perfectamente cómo la imagen en Japón, en la versión japonesa, es más oscura, y sin embargo, si ponemos la versión española, se clarea totalmente la imagen. Tanto el alrededor como el propio pelo de Yusuke cambia totalmente. En la versión japonesa, como veis, el pelo es más oscuro, y si os fijáis, por ejemplo, en esta zona de aquí, también el color es más oscuro en la versión japonesa, y sin embargo, si ponemos la versión española,
se clarea el color. O sea, es que se clarea totalmente. Es algo incomprensible, en mi opinión. Y se aprecia perfectamente cómo se pasa de un color más oscuro a uno más clareado. Y no tiene sentido, porque esta escena pertenece a un momento en el cual se requiere que haya una gran presencia de claroscuros, que se note bien. Entonces, si clareas una escena que tiene que ser en origen oscura, estás destrozando el momento, estás destrozando esa escena. Sí, seguramente algunos estaréis pensando, bueno, no es una diferencia radical, abismal y mega drástica. No, pero se nota. Si os fijáis, se nota la diferencia, se nota cómo se pasa de una escena oscura a una más clareada. Con lo cual, en mi opinión, esto es un fallo totalmente grave de edición. Porque, repito, esta instantánea pertenece a una escena donde predomina la oscuridad, donde hay claroscuros. Con lo cual, si tú clareas dicha escena, estás destrozando esta imagen, estás destrozando este momento. Aquí, por ejemplo, vemos sobre una comparativa en una escena con luz, que es a luz del día, que hay mucha claridad. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la versión japonesa y la versión española. Pues que vuelven a clarear otra vez la imagen. Nuevamente, el color de la imagen ha sido clareado y es más apagado. Esto se aprecia perfectamente si os fijáis en los árboles. Fijaros, por ejemplo, en este árbol. Ahora mismo estoy en la versión española. Fijaros aquí. Este árbol tiene un color más apagado. Sin embargo, si miramos la versión japonesa, es un verde más intenso. O sea, este verde de aquí, en la versión española, es más apagado, está más clareado, mientras en la versión japonesa es un verde más intenso. Lo mismo le sucede a la pobre Botan en esta imagen. Aquí tenemos la versión. Ahí, que se ve mejor. Tenemos la versión. Uy, esperad un segundo, algo ha pasado aquí. Ahora. Aquí tenemos la versión japonesa con Botan. Y sin embargo, si ponemos la versión española, vuelven a clarear la imagen otra vez. Es que no lo entiendo. ¿Qué necesidad hay? Además, que repito, en este caso es otra escena donde se supone que pertenece a un momento de oscuridad. O sea, en este momento Botan está hablando con Yusuke, es de noche, con lo cual no tiene sentido clarear esta escena, porque es un momento de oscuridad, es un momento donde ya es de noche, con lo cual no tiene sentido que el cielo, mientras en la versión japonesa es oscuro, es un azul intenso, más oscuro, que refleja que ya es de noche, en la versión española se claree. ¿Por qué se clarea el color? Es que no tiene sentido. Estás estropeando la imagen, estás estropeando el contexto, estás estropeando la escena, el momento. Y como digo, se aprecia perfectamente, porque esta se supone que es una escena que pertenece a un momento de oscuridad, es de noche, y en cambio en la versión española el cielo se clarea. Y si pasamos aquí, a esta última captura, se va a notar muchísimo la diferencia en los claroscuros, porque aquí es una escena oscura nuevamente, al igual que, por ejemplo, la escena que os enseño aquí de Yusuke, esta escena es oscura, esta de Botan también, pero no tanto. Las escenas más oscuras son esta del ending de Kurama y la de Yusuke. Pues aquí vais a ver claramente nuevamente la diferencia. Esta es la versión japonesa y esta es la versión española. Fijaros claramente, por ejemplo, esta zona. Yo os marco zonas porque igual a algunos os cuesta ver las diferencias, porque no estáis acostumbrados o por lo que sea, entonces os muestro las zonas más fáciles para que se distinga claramente. Fijaros en esta zona, aquí, donde tengo el puntero. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Mientras la versión japonesa es una zona totalmente oscura, en la española está claramente clareada. O sea, pasa de ser una tonalidad oscura a más bien una tonalidad tirando a gris. O sea, fijaros, es algo totalmente oscuro, un color negro, y pasa a ser más bien un color gris. Y si os fijáis, pasa en toda la escena en general, que es la misma, se clarea. O sea, que no solamente la versión española tiene colores más apagados, menos vivos, menos intensos, menos brillantes, es que encima dichos colores están están clareados. O sea, no solamente es que estén más apagados, no solamente es que sean menos vivos, menos intensos, menos brillantes, es que encima la imagen en la versión española está clareada. Por ejemplo, fijaros también en esta zona de aquí. En la versión japonesa es una zona totalmente oscura, totalmente negra, prácticamente no se ve lo que hay ahí. Y en la versión española se ve claramente el contorno de esta figura que no tendría que verse, porque se supone que es una zona de oscuridad. Y se ve, porque se ha clareado esta escena. Porque esta escena se ha clareado
y tiene los colores más apagados, lo que tendría que ser un color totalmente intenso, totalmente vivo, en este caso un negro intenso y brillante. En esta escena española se ha clareado, es un color apagado, fijaros. Y si nos fijamos en los contornos de las líneas, más de lo mismo, son más difuminadas en la versión española. Con lo cual, esta comparativa directa entre capturas del Blu-ray de la versión definitiva de Selectavision, o sea, directamente el Blu-ray comercializado por Selectavision, y del Blu-ray de Japón, demuestra lo que adelanté en su momento en ese vídeo que subí hace 3 días y donde hice esas comparativas entre la muestra aportada por Selectavision y la copia que yo conservaba en Blu-ray de Yu Yu Hakusho, tanto editado en Japón como en Estados Unidos. Que los colores son menos vivos, que los colores son menos intensos, que los colores son menos brillantes y que hay un problema de nitidez. Con lo cual, aquello que en su momento demostré en esa comparativa se ha visto correspondido con esta prueba final, donde aquí hay una comparativa directa entre el Blu-ray de Selecta y el Blu-ray de Japón. Con lo cual, esto que os estoy mostrando demuestra que la comparativa previa que hice yo en base a ese vídeo, a esa muestra de vídeo que subió Selectavision a su canal, era cierta, y que lo que adelanté en su momento, esos problemas que adelanté que podían surgir en la versión final, eran correctos. Aún así, sé que hay algunos usuarios que tienden a decir, no es una prueba del todo fiable, porque cuando uno sube un vídeo a YouTube, el mismo se comprime y se pierde calidad, con lo cual esa comparativa entre el vídeo aportado por Selectavision a través de su canal y la copia japonesa o americana no era del todo fiable para sacar esas conclusiones. Y sí es cierto, YouTube comprime los vídeos, pero desde que YouTube hace 3 años implementó los 60 frames por segundo en la visualización de la plataforma, la compresión de los vídeos ha mejorado mucho. Porque para poder procesar los 60 frames, y que los mismos pueden ser visualizados en la plataforma, el procesamiento de los vídeos tiene que ser mejor, con lo cual la compresión de los vídeos tiene que ser por defecto mejor. Y esto lo voy a demostrar con una comparativa simple y directa con uno de los últimos vídeos que ha subido Selectavision, y es este. Si entramos en el canal de Selectavision, aquí veis en el buscador que he puesto Selectavision, si entramos en su canal, vemos que uno de los últimos vídeos que ha subido es el opening y el ending de Yu Yu Hakusho en la versión en Blu-ray que van a comercializar. Con lo cual, haremos lo mismo que se hizo en el último vídeo. Copio el enlace de este vídeo y lo descargo con la mayor calidad posible de imagen. En este caso seleccionamos la versión que tiene más calidad de imagen para intentar que haya la menor pérdida de calidad posible y que la comparativa sea lo más fidedigna, lo más justa y lo más fiel posible. Entonces vuelvo a hacer el mismo proceso. Descargo el vídeo nuevamente. Aquí descargo, como digo, este vídeo que es del opening y del ending. Aquí lo tenemos. Opening y ending. Recién descargado de el canal de Selectavision. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí, en este enlace que os he mostrado, donde se ve la comparativa directa entre las capturas de imagen de la versión de Selectavision y de la japonesa, le damos a descargar. Entonces se va a descargar un archivo WinRAR donde están contenidas todas las imágenes que os he ido mostrando en este enlace. Y lo que haré será extraer esta imagen del ending de Kurama de la versión española y compararla con una captura de pantalla que voy a hacer con el extracto de vídeo que ha compartido Selectavision a través de su canal para demostrar que la diferencia en la calidad de imagen no es tanta realmente entre la muestra subida por Selectavision a su canal respecto al resultado final. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos este archivo. Vamos a la última imagen, la 6. Aquí tenemos, en efecto, aquí la carpeta 6 contiene la imagen de Kurama en el ending. Descargamos aquí la carpeta tal cual y ahora capturamos ese momento del vídeo descargado de Selectavision. En este caso el vídeo de Selectavision contiene estos subtítulos que no puedo quitar, pero voy a capturar el mismo momento, que quitando estos subtítulos en español que aparecen arriba, el resto es lo mismo. Con lo cual,
capturo este momento en formato PNG para intentar conservar la mayor calidad de imagen posible y este archivo, que es el resultante, lo guardo en esta carpeta donde está la comparativa que he descargado de la versión japonesa y de la versión española. Entonces vamos a ver una comparativa directa. Esta es una captura de imagen realizada directamente al Blu-ray de Selectavision de Yu Yu Hakusho. Y ahora vamos a comparar esta imagen directamente con la captura que he realizado de la muestra de vídeo subida por Selectavision a su canal. Sí, se aprecia una diferencia, pero no tan abismal como se quiere vender. Es verdad, por ejemplo, que si nos fijamos aquí en el contorno de Kurama, la imagen se difumina un poco más en la captura que yo he realizado de la muestra de vídeo subida por parte de Selectavision a su canal. Es verdad, pero si nos fijamos, hay una cierta similitud. Es más, esto se evidencia muy bien de la siguiente manera. Esta es la captura que he realizado a la muestra de vídeo de Selectavision. Ahora vamos a comparar esta captura con el Blu-ray japonés. Se nota la diferencia, ¿no? La diferencia en los colores sigue existiendo. O sea, se sigue evidenciando que mientras la versión japonesa tiene los colores más intensos, más vivos y más brillantes, la captura realizada a la muestra de vídeo compartida por Selectavision, los colores son más apagados y más claros. Y si nos fijamos, esa diferencia se sigue manteniendo tanto en la captura que yo he realizado de esa muestra de vídeo como en la versión final. Aquí tenemos la versión japonesa, esta es la captura realizada al Blu-ray en español, y si nos fijamos, la diferencia sigue siendo la misma. Es verdad que si lo comparamos, evidentemente, hay una diferencia entre la captura directa al Blu-ray en español respecto a la captura realizada del vídeo YouTube, porque es verdad que obviamente YouTube, al comprimir el vídeo, no va a tener el vídeo la misma calidad que el archivo original, pero siguen existiendo las mismas diferencias, y para que lo veáis mejor, os pongo a pantalla completa. Esta es la versión japonesa, esta es la versión española extraída del Blu-ray de Selectavision, y esta es la versión perteneciente a la muestra de vídeo. Y si ahora nos fijamos en esta versión de la muestra de vídeo y la japonesa, la diferencia sigue siendo la misma. Con lo cual, aquellos que pensaran o dijeran es que extraer una captura de una muestra de vídeo subida por parte de Selectavision a su cuenta de YouTube no es un método fiable para poder hacer un análisis previo y poder más o menos hacerse una idea del resultado final. Pues como podéis ver, sí se puede hacer. Evidentemente, si por ejemplo esta imagen fuera perteneciente al Blu-ray japonés, por ejemplo, y esta fuera la muestra del vídeo subido por parte de Selectavision a su cuenta de YouTube, pues al ser la diferencia muy pequeña y mínima, entonces sí, ahí hubiera dicho, pues mira, la diferencia es mínima, entonces probablemente como esta diferencia entre el Blu-ray japonés y la muestra de vídeo selecta es tan pequeña, pues probablemente sea debido a la comprensión de YouTube. Pero cuando la diferencia es entre esto y esto, cuando la diferencia es tan notoria, cuando la diferencia en la intensidad de los colores es tan evidente, no es cuestión simplemente de la compresión del vídeo de YouTube, sino que la edición es diferente y que existe esa diferencia. Y para que lo podáis apreciar todavía mejor, voy a utilizar esta página. Esta misma página, bueno, si quiero colaborar, claro. Lo copié mal. Ahora, voy a utilizar esta misma página para que podáis apreciar mejor esto que estoy diciendo. A ver, un segundo, que creo que lo puedo aportar así directamente. Esta es la versión española. Uy, me equivoqué de carpeta. Y esta es la captura que realicé de la muestra de vídeo compartida por parte de Selectavision. Entonces, aquí ponemos Blu-ray Selectavision y aquí ponemos muestra vídeo Selectavision, y así podréis ver con mucha más claridad la comparativa entre ambas imágenes. Entonces aquí le damos a que se produzca
esa comparativa y en breve vamos a ver el resultado, para que apreciéis mejor todavía lo que acabo de exponer anteriormente. Para así de paso eliminar ese mito tan extendido de es que no puedes basarte en eso, no es un método fiable porque la diferencia es tan abismal que no es fiable. Pues bien, vamos a ver la diferencia. Esta es la versión de SelectaVision, el Blu-ray, y esta es la muestra de vídeo compartida por parte de SelectaVision, el mismo momento, el mismo instante. Vemos que evidentemente hay una diferencia en la nitidez, por ejemplo, se aprecia bastante bien en este ojo de Kurama, mientras la muestra de SelectaVision tiene las líneas más nítidas. En el caso de la... mientras en el caso del Blu-ray de SelectaVision el ojo de Kurama se ve más nítido, en la muestra de vídeo compartida por SelectaVision en su canal está más difuminado. Pero como vemos, las diferencias son mínimas. Existen, porque evidentemente al haber un proceso de compresión en YouTube hay una pérdida de calidad. Pero no es tan abismal como para afirmar tajantemente que no se puede utilizar esa muestra de vídeo para realizar una comparativa previa con el Blu-ray japonés o americano y así dilucidar y averiguar cuál puede ser el resultado final. Como veis, es un método bastante fiable. Las diferencias no son tan amplias entre la captura de esa muestra de vídeo de SelectaVision y el Blu-ray final. Con lo cual, de esta manera, también de paso demuestro que este método que apliqué hace 3 días para dilucidar cuál podría ser el producto final de SelectaVision es una prueba fiable. Y lo estoy demostrando aquí en directo. Hecha esta demostración, hecha esta puesta en escena donde he evidenciado al final cuál ha sido el resultado final entre la versión japonesa y española, quiero ofrecer mis conclusiones al respecto. Y es que en mi opinión, el resultado final, el producto final de Yu Yu Hakusho en Blu-ray por parte de SelectaVision es muy decepcionante. ¿Por qué digo que es decepcionante? Porque el máster en HD ya está creado, ya existe desde hace años, es un máster en HD que ya se ha utilizado tanto en Japón como en Estados Unidos. Lo único que tenía que hacer SelectaVision era pedirle a Japón ese máster en HD, hacer un montaje con ese máster HD, con las pistas de audio en catalán, español y japonés, y ya está. No hay más, era hacer un montaje. Es más, esto es algo que hace incluso los propios fans. Y os voy a poner un ejemplo. Este archivo que aquí tengo es un montaje realizado hace más de un año por un fan de Yu Yu Hakusho de la versión en Blu-ray aplicándole las pistas de audio en español y en japonés. Fijaros, para que lo veáis. A ver si carga bien el vídeo. ¿Eh? Urameshi. ¿Ahora qué te pasa, Kuwabara? ¿Lo de cada día? ¡Cállate! ¡Empecemos ya! Soy el número 1 del instituto. Voy a obligarte a que me limpies los zapatos. Pues aquí lo estáis comprobando. Esto es el montaje que hizo un fan con la versión en Blu-ray y el audio en castellano. El único defecto que le veo, y por eso no me acaba de convencer este montaje, a pesar de que evidentemente ha conllevado muchísimo trabajo y esfuerzo, pero lo que no me convence es que el autor de este montaje saturó aposta la imagen, o sea, cogió el máster en HD japonés y le saturó aposta la imagen de tal manera que los colores son todavía más brillantes de lo normal. A mí no me convence porque una cosa es que los colores sean brillantes para resaltar esos momentos de claroscuros, por ejemplo, como os puse antes, y otra cosa es alterar artificialmente el color y hacerlo todavía más intenso. Eso ya no estoy de acuerdo y a mí no me convence personalmente. Si ya de por sí el color es brillante y es bueno, no hace falta que tú artificialmente lo hagas todavía más. Con lo cual, por eso a mí no me convence en ese sentido la imagen de este montaje. Pero sí quería exponeros este ejemplo para que veáis que incluso hasta un fan puede hacer un montaje con el máster en HD y los audios. O sea, que no es un proceso precisamente muy complejo y que implique un esfuerzo y unos recursos titánicos. Es algo que puede hacer hasta un fan, con lo cual que SelectaVision haya sido incapaz de hacer un montaje con el máster en HD japonés y las pistas de audio en español, catalán y japonés
sin alterar el color de la imagen y la nitidez de los contornos, me parece algo horripilante y de vergüenza ajena. O sea, lo único que tenían que hacer era: te pido, Japón, te pido el máster en HD, tú me lo das, yo inserto las pistas de audio y punto, ya está, es que no hay que hacer nada más. Entonces, ¿cómo es posible que ya siendo de por sí el máster en HD buenísimo, la edición japonesa y americana, consigas que tu edición los colores sean más apagados, menos nítidos, menos vivos y que haya una ligera pixelación y que haya una ligera difuminación en los contornos de las líneas de los personajes? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede cagar en este sentido la edición? ¿Cómo se puede hacer tan mal? Y sí, lo sé, seguramente los que hayáis tenido o tengáis la edición en DVD, al ver esta versión en Blu-ray digáis: oye, pues la mejoría es notable, porque evidentemente no es un caso Slayers, no es que hayan cogido la versión en DVD y la hayan rescalado, es un Blu-ray, es una versión en HD verdadero. Y los que hayáis tenido o tengáis la edición en DVD, o nunca hayáis tenido la edición en DVD, pues cuando veáis estas imágenes en español, de la edición española, diréis: oye, pues tiene muy buena calidad. No estoy diciendo que es una calidad dantesca o horripilante, pero sí que critico, sí que denuncio esta mala conversión por parte de Selectavision de la imagen. Es como si, por ejemplo, para que os hagáis una idea, vosotros o poseéis la PlayStation 4, vais a comprar la edición española de Uncharted 4 y en vez de funcionar a 1080p, funciona a 900. Y os dicen: bueno, vale, no funciona a 1080p, pero oye, es que a 900 se sigue viendo bastante bien. Vale, pero si todas las ediciones existentes en el mercado funcionan a 1080p, lo mínimo que yo exijo es que funcione a 1080p. Pues esto es lo mismo. Si todas las ediciones que existen en el mercado de Yu Yu Hakusho tienen los colores brillantes, vivos e intensos, lo mínimo que le exijo a la edición castellana es que los colores sigan siendo vivos, intensos y brillantes. Tampoco creo que esté pidiendo ninguna locura. Ninguna locura, lo digo, es que no tiene sentido. O es como si, por ejemplo, compráis una edición en Blu-ray de yo que sé, por ejemplo, de Star Wars en España, y esa versión que compráis en Blu-ray tiene los colores menos vivos y menos intensos que la versión que se comercializa en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, etcétera. Pues obviamente nos gustaría. Pues a mí tampoco. Y seguramente, si esto hubiera pasado, por ejemplo, hace 20 años, cuando Internet todavía, como quien dice, estaba en pañales, y cuando no había esta difusión de la información, se desconocían las ediciones japonesas y había más desconocimiento, pues seguramente hubiera colado. Y yo no lo voy a negar, seguramente si no hubiera conocido nunca la versión japonesa o la estadounidense, pues oye, igual hasta me lo hubieran podido colar, porque no soy Dios y tampoco voy a ser tan prepotente como para decir: bueno, lo hubiera notado a simple vista. No, pero conociendo, como conozco desde hace años, la existencia del Blu-ray en Japón y en Estados Unidos, y habiendo visto dicha versión y habiendo visualizado dicha versión, pues evidentemente yo sí noto esa diferencia en los colores. Repito, si hace 20 años yo nunca hubiera tenido acceso a la edición japonesa, pues evidentemente hubiera apreciado que la edición española es en HD, que hay una mejoría notable respecto a la versión en DVD, y no me hubiera percatado de estas diferencias. Pero si precisamente algo nos permite a día de hoy la era de la tecnología, la era de la comunicación y la información, y sobre todo Internet, es poder estar informados de todo lo que queramos. Y gracias a esa información podemos descubrir estas chapuzas. Porque en mi opinión esto es una chapuza. Porque no puede ser que tú traslades el máster de la versión japonesa a la española y que haya esta pérdida en la calidad y en la nitidez del color. Está mal. Es una deficiencia. Con lo cual, si ya de por sí, a mí personalmente, 60 euros de salida por este primer boss de 25 episodios me parecía un precio caro, encima que la imagen es peor que en la versión japonesa o americana, directamente ya me parece que es inadmisible. Y yo pienso que hay que ser crítico y justo, las dos cosas a la vez. Justo en el sentido de decir: vale, sí, es verdad, Selectavision ha editado la serie en HD, y es verdad que hasta ahora no existía la edición de Yu Yu Hakusho en HD en este país, y eso está bien. Pero a la vez hay que ser crítico y decir: vale, sí, lo he editado en HD, pero hay una diferencia de calidad respecto a la versión japonesa y americana. Es peor. Luego ya entra a juicio de cada uno considerar
cuánto de peor es o no. Para mí es un error garrafal y no me parece justificable. Habrá otra gente que sea más permisiva y que no lo considere tan grave. Eso ya en función de cada uno. Pero es innegable que es peor la versión española de la edición en Blu-ray de Selectavision que la japonesa o la americana. Y no es solamente que diga yo, es que en la versión japonesa y americana los colores son más brillantes y más nítidos. No solamente es que lo diga yo, o no solamente es que yo haga esa interpretación, es que es algo que coincide en ello webs especializadas en esto, como por ejemplo la web bluray.com. Si vamos a la web bluray.com y miramos la ficha del primer boss de Yu Hakusho, que también contiene estos 25 episodios, y vamos al apartado que pone Video Quality, amplío para que se vea claramente lo que voy a señalar, para que lo veáis sin problema. Aquí, en esta frase, with brilliant color and excellent line detail, que literalmente traducido significaría con un color brillante y unas excelentes que me estoy trabando, y un excelente detallado de línea, o sea que las líneas están bien detalladas, son excelentes y el color es brillante. O sea que la propia web bluray.com en su análisis del Blu-ray de Yu Hakusho destaca esto que llevo defendiendo tanto en ese vídeo donde analicé previamente la edición de Yu Hakusho por parte de Selectavision como en este vídeo, que el color en la edición de Blu-ray tanto americana como japonesa es más brillante y que las líneas son más nítidas. Aquí lo pone Excellent Line Detail, que significa que las líneas son más nítidas, están más detalladas, que el detallado de esas líneas es excelente. Y aquí tenéis la prueba. Con lo cual, mi conclusión final, decepción, así de claro. Teniendo en cuenta el material original en HD de Yu Hakusho, en mi opinión es decepcionante que la edición final de Selectavision tenga los colores más apagados, más clareados, menos nítidos, menos intensos, menos brillantes y menos vivos que la edición estadounidense o japonesa. Es incomprensible e inadmisible. Es un error, en mi opinión, mayúsculo, porque repito, era tan fácil como solamente, era lo único que tenían que hacer, solamente pedir el máster, utilizar el máster tal cual sin modificarlo y añadirle las pistas de audio. Ya está, es que no tenía más complicación. No entiendo cómo se puede cagar tantísimo. Es que es una cagada monumental, en mi opinión. Con lo cual, decepción, porque aunque la edición es en HD, no es la misma calidad que la versión japonesa o estadounidense. Y lo mínimo exigible, en mi opinión, es que existiendo un máster en HD tan bueno de la serie, lo mínimo es que la calidad de imagen sea igual que en las ediciones existentes en el mercado. Lo mínimo exigible. Con lo cual, en mi opinión, esto es decepcionante. Por ello, si ya en su momento decía que 60 euros no los valía, ahora menos. Y tengo que volver a dar el mismo consejo que di en su momento cuando en esa prueba previa os comenté que en caso de que se confirmara al 100% este defecto en el color y en la nitidez de las líneas, que no compraréis la edición en su precio original a 60 euros, sino que esperáis a rebajas. Pues no tengo más remedio que reafirmarme en esa opinión. En mi opinión, y como consejo personal, no merece la pena que adquiráis esta edición de Yu Hakusho en Blu-ray por parte de Selectavision a 60 euros. No lo merecía en su día cuando lo anunciaron y ahora menos. Con lo cual, mi consejo, esperaros a descuentos, a rebajas, que en el caso del anime de Selectavision tarda muy poco en ser rebajado, ya sea al 50%, ya sea una promoción 3x2, ya sea el Black Friday, cualquier cosa. En apenas unos meses, este primer pack de Yu Hakusho por parte de Selectavision va a estar rápidamente rebajado. No merece la pena pagar 60 euros por un producto que objetivamente no lo vale. No lo vale porque, como digo, ni siquiera conserva la misma calidad de imagen que la versión estadounidense y americana, con lo cual si no lo conserva, ¿por qué iba a merecer pagar 60 euros por ese producto? No lo veo justificado, con lo cual mi consejo, esperar rebajas, que en poco tiempo, en cuestión de meses, podréis conseguir fácilmente este primer boss por 30 euros y así conseguís una rebaja importante
y un precio mucho más justo por parte de este producto. Con lo cual, conclusión final, decepción total y absoluta. No sé si sucederá lo mismo en los siguientes packs de Yu Yu Hakusho, pero en caso de que así sea, lo que tengo claro es que no merece la pena pagar el precio original, el precio oficial, y que aun con rebaja, y esto ya hablo en mi caso personal, tengo mis serias dudas de si adquirir la serie por parte de Selectavision. Y ojo, a mí me encanta el anime, yo siempre lo he dicho, es mi anime preferido de toda la historia, me encanta. Pero no estoy dispuesto a pagar un precio que no considero justo por una edición inferior. Y aunque estuviera dispuesto a esperar, lógicamente, a un periodo de rebajas, tengo mis dudas de si yo personalmente aún así estaría dispuesto a pagar, aunque fueran 30 euros, por esta edición. Porque es una edición inferior, porque han hecho un mal trabajo y en mi opinión no merecen esa recompensa. En mi opinión no merecen que se les recompense comprando una edición que es inferior. ¿Por qué? No lo veo justo. Y pienso que hay que ser críticos y exigentes. Y no consentir este tipo de cosas. Y menos sabiendo que el material original era buenísimo. Entonces, que se haya hecho mal esta edición, que sea peor, me parece inadmisible e incomprensible. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Y espero seguir subiendo más vídeos a mi canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.